veces a alguna gente le ponían algún apodo. ¿Usted tuvo algún apodo? No me acuerdo. Usted mencionó que en algunas ocasiones a veces se acercaba alguno de los marinos, mencionó a uno, perdón, de los oficiales y hablaba con algunas personas que si usted estaba cerca podía escuchar alguna conversación. Quería preguntar, ¿usted conoció a alguna persona de nombre José María Salgado? Sí, efectivamente, esa persona estuvo en las mismas condiciones que yo, tirado en el piso. Él era vecino mío a mi izquierda. Entrando a Capucha, digamos, éramos uno de los primeros detenidos que estábamos ahí a la derecha. Y el oficial, yo entendí por las cosas que el oficial le venía a decir, Dante, Pablo García Velasco, según lo que yo pude identificar dentro de la ESMA, lo estaba interrogando, lo sacaban de ahí, lo subían, lo bajaban al subsuelo para interrogarlo, y lo que yo logré entender es que en la tortura le pedían a Salgado una información que tenían que ver con unos teléfonos mediante los cuales los marinos suponían que podían llegar a Rodolfo Walsh. Después supe de que Rodolfo Walsh lo intentaron secuestrar y lo mataron, y que su cuerpo fue llevado a la ESMA. Yo no lo vi al cuerpo, pero por comentarios que le hacía García Velasco a este joven que estaba al lado mío, efectivamente supe que a Rodolfo Walsh en marzo del 77 lo habían matado. Yo logré cruzar algunas frases, pero era muy difícil dialogar a través del tabique. Además, nadie quería aventurar a hacer comentarios a un vecino que no conocía, pero pude cruzar algunas palabras y efectivamente me dijo, me están torturando, me están pidiendo no sé qué cosa relacionada con Rodolfo Walsh. ¿Puede recordar o puede establecer aproximadamente alguna fecha en que pasó esto? ¿Algunas fechas o alguna época? Sí, fueron los primeros meses, marzo del 77, debe haber sido por ahí. Perdón, señor presidente. Acá. Aprovechando el impasse en el interrogatorio del fiscal. No hubo impasse. Discúlpeme, fiscal, el silencio, para no interrumpir. La defensa ha sido paciente, digamos, yo pediría por la defensa pública por lo menos que se respete el artículo 118, segundo párrafo. La idea es que el testigo se manifieste con espontaneidad y después sí comenzar el interrogatorio, nada más. Se tiene presente su opinión. Continúe, doctor. Gracias, señor presidente. Perdón, señor presidente, ¿es una negativa, una resolución de la presidencia? Es una resolución de la presidencia que se tiene presente, simplemente. Entonces mi idea sería, digamos, reponer, no sé cuáles son los fundamentos, pero nada más, digamos, la idea de la defensa apelando al pleno del tribunal es que se garantice la espontaneidad del testigo. Creo que este ha sido el criterio sostenido por la presidencia y por el tribunal en otros testimonios y me parece que nada más hace a conservar y garantizar la espontaneidad del testimonio. El interrogatorio del fiscal se puede hacer una vez y el resto de las partes, una vez que el testigo se manifieste espontáneamente respecto de lo que recuerda. Gracias. Está bien. 5 minutos de acuerdo intermedio. Perdón, ¿se va a correr traslado? Disculpe. 5 minutos de acuerdo intermedio.
quedar acá. Bueno, pasa nada. En el segundo piso están el público en general. No, ya me preguntó el señor. No.
Se reanuda la audiencia. Respecto de la incidencia planteada, el tribunal no advierte en el caso que se hayan vulnerado las reglas establecidas en el artículo 118 de la Ley Procesal Nacional, sin perjuicio de señalar que anteriores testimonios se han desarrollado de la misma manera que ahora se intenta objetar. De todas maneras, se sugiere en caso de que las preguntas se refieran a personas concretas, que en primer lugar se pregunte en forma innominada para luego de ello pasar a las singularidades. Eso es todo. Doctor Ubiña, sigue en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quería hacer una pregunta. Tengo aquí una hoja en blanco. Quería saber si puedo tomar alguna nota para no olvidarme de alguna cosa del debate, o eso no se puede hacer. ¿Alguna pregunta que le hagan? No, de algún hecho que no quiero olvidarme de mencionar en algún momento, a partir de las preguntas que preferimos que agote el caudal de memoria primero. Muy bien. Y después se verá sobre otras posibilidades. Siga, doctor Ubiña. No, de nada. Perdón, señor presidente, yo no llegué a entender. Lo que quería el señor, lo que está pidiendo el señor es si puede ir tomando eventualmente alguna nota en este momento. ¿Hay algún inconveniente? Supongo que querrá que si pasa alguna idea por su cabeza, registrarla, pero bueno, le vamos a quitar espontaneidad. Así que prefiero que usted lo movilice a hacerle preguntas, que se agote la memoria y después, bueno, trataremos de navegar las aguas estas de los recuerdos del señor. Gracias, señor presidente. Prefiero no hacer una incidencia nueva al respecto. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Volvemos, señor Gaspari. Le voy a hacer una pregunta específica en relación, porque puede dar lugar eventualmente a confusión, más allá de que yo no estoy confundido, pero su nombre actual es Gaspari. Sí. ¿Se llamaba usted de alguna otra forma? Sí, tengo 61 años y creo que hasta cuando tenía 48, 49 me llamé Gasparini. Y después inicié el trámite para tener la doble nacionalidad con Italia, que me legaba por vínculo sanguíneo mi abuelo paterno. Formulé la petición desde el lugar donde yo me domicilio, que es en Ginebra, ante el consulado italiano, y hubo una larga investigación por parte de las autoridades. He puesto en las declaraciones, siempre pongo Juan Alberto Gaspari, conocido periodísticamente como Juan Gasparini. Gracias, señor presidente. Disculpe la aclaración, pero para que después no eventualmente hubiera confusiones. Ya que tuvimos ahora sí un bastante largo impas, yo le pediría, si el tribunal autoriza y si el testigo lo puede hacer, un pequeño croquis de cómo era Capucha, de acuerdo a sus recuerdos, dónde está ubicado y dónde está ubicada esta persona que identificó como José María Salgado. Por favor. Lo vamos a invitar, por favor, a ver, y el señor secretario, no sé, está buscando los planos seguramente. Bueno, porque la idea es que, si lo puede, acuda acá a la mesa y lo haga, ¿no? Usted quiere que lo dibuje, ¿no? A mano alzada, con un simple lápiz o una virome, puede hacer en la pizarra del tribunal, otras ¿En la ocasiones. pizarra quiere? Sí, bueno, también, no hay inconveniente, señor presidente. ¿Puede, señor? Donde el tribunal lo disponga. ¿Tenemos fibra, señor secretario? Bueno. Si quiere quedar para el registro que se haga una hoja y se transmite para que se pueda ser ampliada, no tenemos inconveniente. El tema es que se pueda ver, nada más. ¿Cómo prefiere? ¿Prefiere hacerlo en la pizarra o en un papel? Lo puedo hacer en la pizarra porque es muy simple. En la pizarra entonces. Que la cámara enfoque, ¿no? Mariano. En el tercer piso del... Pero un segundito porque creo que le tienen que acercar un micrófono para poder orar. Gracias. Bueno, en el tercer piso del casino de oficiales de la ESMA
funcionaba lo que se llamaba la capucha. Se llegaba por una escalera que desembocaba aquí y se entraba a lo que era el tercer piso. Las personas estaban alojadas así, tiradas en el piso, de esta forma. El recuerdo que yo tengo con Salgado es en este lugar. O sea, por acá pasaban los guardias, acá venían los oficiales a hacerle preguntas y Dante le venía a hacer recriminaciones o preguntas a Salgado, que estaba acá, y yo estaba aquí al lado. Para terminar con el croquis, de acuerdo a lo que dije antes, lo que ellos llamaban los camarotes, esas especies de celditas donde las personas dormían. Si no puede ir consignando los nombres de las ubicaciones, así después se entiende, porque eso va a quedar registrado fílmicamente. Sí, sí, pero espere que termine, porque si no lo afectamos. Gracias. Continúe, señor Gaspari. Entonces, estas camarotes, como llamaban ellos, había también secuestrados que dormían en camas de 3 pisos. Aquí estaba lo que antes yo llamé el pañol, que es donde guardaban la ropa de los detenidos o la ropa secuestrada en los allanamientos. Acá seguían los camarotes y acá, al terminar, estaba el camarote de Norma Rostito. Y después de varios meses que yo viví en esta situación de estar tirado acá, me otorgaron una posibilidad de dormir con otros detenidos en este camarote aquí. Yo era, de alguna manera, vecino de camarote con Norma Rostito. De ahí que en enero de 1978, un domingo, volviendo caminando yo hacia mi camarote, asisto a la escena donde la sacan a Norma Rostito ya prácticamente moribunda, porque la habían envenenado, porque le habían dado una inyección que finalmente produjo su muerte. A ella le daban periódicamente inyecciones porque tenía un problema de inflamación en las piernas y entonces le daban por inyección unos antiinflamatorios. Pero el mismo médico que me controlara a mí en la tortura cuando tenía los paros cardíacos, ese mismo médico, que era el que le aplicaba o por lo menos ese día le aplicó la inyección, evidentemente le suministró otra cosa, le suministró un veneno y la mataron a Norma Rostito, que estaba aquí. Después también dije que después de esta entrada había 2 baños aquí y todo esto estaba deshabitado, pero después construyeron acá lo que se llamó la pecera, esta especie de oficinas en la cual llevaban de aquí, de la capucha donde se dormía, los detenidos a realizar algún tipo de trabajo esclavo de carácter intelectual, si se quiere. Leer los diarios, hacer un archivo de prensa, etc. En estos baños era donde hacíamos las necesidades de defecar, llevado siempre por un guardia, no así cuando necesitábamos orinar porque te traían un balde y tenías que orinar en el lugar. En estos baños, justamente, tuve la oportunidad de ver a Alice Domon, que era una de las religiosas francesas que habían secuestrado en diciembre de 1977, porque cuando me llevaba a mí el guardia para hacer necesidades, había otro guardia en la puerta que estaba acompañando a otra persona que estaba secuestrada. Entonces ahí, por el intercambio de frases entre los 2 guardias, supe que era una de las francesas que habían traído en el secuestro que había ocurrido en diciembre del 77. Entonces yo me quedé esperando afuera, y como pasaba tiempo, porque esta mujer en realidad no estaba haciendo una necesidad, sino que estaba tomando una ducha, se estaba bañando en uno de los... Había 2 duchas dentro del baño. El guardia me dijo, bueno, que yo entrara al baño final para hacer mis necesidades. Y después de vuelta
de haber hecho mis necesidades, me estoy lavando las manos, aquí, y miro por el espejo que había enfrente, y la mujer corre la protección que tenía el lugar ese que era un lugar de ducha, digamos, era una cortina de plástico que había, y yo pude ver por el espejo la cara de esta mujer, me di vuelta y me quedó muy claramente grabada la imagen de esta persona, y después por las vicisitudes que tuvo ese caso, de una foto fraguada que hicieron para hacer creer que estas señoras eran terroristas, pude identificar la identificación que pude asimismo corroborar después, estando yo exilado en Ginebra, porque por una peripecia de la vida, por una persona que me llevó en auto haciendo autostop para asistir de Ginebra a Montreux a un concierto que daba un músico argentino que se llamaba El Gato Barbieri, me levantó en autostop un francés que resultó ser amigo de la familia Domont, que vivía en una zona francesa muy cercana a Ginebra, y me pidió, hablando, yo le dije de dónde venía, etcétera, etcétera, y me pidió autorización para darle mis datos a la familia Domont, y al otro día me llamó por teléfono el papá de Alice Domont, y vinieron al día siguiente a visitarme a mí a Ginebra con fotos de Alice, donde la pude identificar, y a partir de ahí después la familia pidió de que yo testimoniara en una investigación que estaba haciendo la justicia francesa sobre la desaparición de esta ciudadana francesa en la Argentina. Al costado de estos baños, aquí, había lo que se llamaba la pieza de las embarazadas. Ahí estaba, de alguna manera, el lugar donde dormían personas que estaban por tener a luz, mujeres que después parían en la misma Escuela de Mecánica de la Armada, y ya todos sabemos lo que pasaba con los niños que eran dados en adopción ilegal a otras personas. Yo tengo una intervención directa en el caso de un niño nacido en cautiverio, y ha sido revelado hace muy pocos días, que es el llamado nieto 102 de las abuelas, porque yo era amigo personal de Graciela Tauro y Jorge Rothstein, y me encontré con que, los conocía de antes, me encontré con que Graciela Tauro la traen hacia septiembre, más o menos del 77, más o menos por ahí, a parir. Yo la pude ver, pude entrar en algún momento con complicidad de los guardias a hablar con ella. Entonces me contó que los habían secuestrado, que estaban en manos de la Fuerza Aérea y que a ella la habían traído a parir ahí. Y después de parir un varón, ella me pidió si yo quería aceptar ser el padrino del niño, y me solicitó de si yo podía, si salía en libertad, podía informar a su familia, cosa que yo hice después que llegué al exilio. Lo hice con algunas personas que me dieron su domicilio, y yo advertí a la abuela materna de ese parto, y también advertí a las abuelas de Plaza de Mayo. Estoy hablando del año 83-84, y eso permitió que la abuela materna se contactara con las abuelas de Plaza de Mayo y que depositara el ADN en el banco de datos genéticos que existe en este país, y después las investigaciones progresaron. Yo ya declaré sobre casos que me constaban de nacimientos en cautiverio cuando se abrió en la Argentina una causa judicial sobre estos temas que llevaba originariamente un juez que se llamó Adolfo Bañasco. Yo hice una declaración el 30 de abril de 1977 sobre este caso y sobre otros que me acordaba, pero personalmente porque soy la persona que aportó la identidad de los padres del niño, cosa que no se sabía.
Después la jueza Servini de Cubría tomó ese expediente, me tomaron nuevamente declaración aprovechando otro viaje mío, y finalmente el juez que se hizo cargo y que tomó las medidas finales y definitivas para la identificación de ese bebé, el juez Canicoba Corral, me mandó un exhorto a Ginebra, tuve que comparecer ante un juez de Ginebra para dar los últimos detalles a la pregunta del juez, y ahora me produce mucha satisfacción que esta prueba de la idoneidad y de la veracidad con que testimoniamos los sobrevivientes de la ESMA haya venido, desgraciadamente, a darme razón, porque ese niño efectivamente ha sido localizado por la justicia y se ha verificado que lo que yo testimonié hace 30 años era cierto. Con respecto al croquis, no tengo más nada que agregar. Si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a... Sí, vamos a hacer una ronda de preguntas para todas las partes, aprovechando que el testigo está frente al croquis. No hay inconveniente, señor presidente, yo no tengo más preguntas. El inicio en este punto del testigo, lo que mencionó, la ubicación, era lo que yo quería. Bueno, si me permite, señor fiscal, vamos a preguntarle al resto de las partes. Doctor Rico, doctor Zamora. Doctor, ¿quieren preguntar? ¿Quieren preguntar? Sí, buenos días. Buenos días. Yo le quería consultar, usted relató recién sobre el nacimiento del hijo de Graciela Tauro y de Jorge Rochenstein. ¿Se recuerda otros nacimientos o otras mujeres embarazadas? No, pero perdón, sobre el croquis. Sobre el croquis, no tengo preguntas sobre el croquis. Bueno, doctora Bregman quiere preguntar del croquis. El doctor quería preguntar. El micrófono, a ver. Gracias. No, simplemente la sugerencia es el testigo puede puntualizar los lugares que dibujó, cosa de que se comprenda, y también si puede haber un registro más cercano de la cámara, porque... Ahora le vamos a pedir cuando termine. Sí. Gracias. ¿Me comprendió la pregunta del defensor oficial? Que tengo que reiterar. No. Simplemente los lugares, ¿no? Baños, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto era la capucha. Ahí está. Estos eran los llamados camarotes. Aquí estuvo cautiva Norma Arrostito. Estos eran los baños. Esto era lo que se llamaba la pieza de las embarazadas. Esta era el acceso a la escalera. Y esto era la pecera. Aquí había también un acceso a un piso superior que se llegó a llamar la capuchita. Ahí, en ese lugar,